Universidad Politécnica Salesiana. Capítulo 2. Claridad y orden. Martín Vivaldi. Les saluda Melissa Valla. Importancia. Queremos indicar la importancia que el orden tiene para la claridad de un escrito cualquiera. Elementos de la oración o frase. Modernamente, a la oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. La oración o frase, por su forma o estructura básica, consta de dos miembros, sujeto y predicado. Ejemplo: Don Luis está siempre un poco cansado. Sujeto: Don Luis. Predicado: siempre está un poco cansado. El predicado y sus clases. Se llama predicado verbal porque lo que se dice del sujeto está expresado esencialmente por un verbo. El predicado nominal consta de un nombre sustantivo o adjetivo, con o sin complemento. Ejemplo: los aviones de reacción son muy veloces. Mi primo es capitán. Los verbos ser y estar. En estas oraciones se llaman copulativos o cópula, y aunque tengan verbo copulativo, estas oraciones se llaman nominales y no verbales. Ejemplo: el Amazonas, el río más caudaloso del mundo. Mi primo, capitán. Frase, periodo y cláusula. Modernamente la oración gramatical se la llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Junto a ella se distingue el periodo, que no es sino una serie de frases yuxtapuestas o unidades varias de medio de partículas, frases coordinadas, y la cláusula, que combina a una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal de valor independiente. La frase inarticulada y la frase nominal. Una frase definida como un enunciado que se basta a sí mismo puede consistir en un mínimo de elementos que ni siquiera es preciso sean gramaticales. Oiga, cállese, ¿qué le parece? Significativo: lavabo al final del pasillo. Prohibido fumar, armas al hombro. Frase organizada. Se afirma también que un grupo de palabras o una sola puede ser significativo sin necesidad de estar constituido. Oración y sintagma. Toda forma lingüística que no está incluida en otra forma lingüística más amplia. Forma lingüística o secuencia dotada de significado, construido por más de una palabra. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elemento modificador a la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Ejemplo: los niños compran caramelos. Podemos cambiarle, se puede hacer una modificación: los niños rubios compran caramelos. Orden de las palabras y construcción de la frase. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. La construcción de la frase no está sometida a reglas fijas, sino que goza de libertad, de holgura. Libertad no quiere decir de libertinaje, ni la holgura indica una desconexión arbitraria entre los elementos de la frase. Lugar del verbo en la frase. No obstante lo dicho acerca del orden sintáctico, nos parece oportuno recordar que en la frase unitaria el verbo se coloca normalmente intercalado entre el sujeto y el complemento. La prosa moderna. Todas las combinaciones son posibles, menos las que van en la letra cursiva. La primera, en la que se obedece al orden sintáctico estudiado anteriormente, la anteposición. Más característica y frecuente en el español es la del verbo, que tiene a ocupar el primer lugar de la oración. Construcción lógica: el orden de las palabras y el orden de las ideas. ¿Conviene ligar las ideas entre dos o más frases? ¿Deben presentar tales ideas según su importancia? Es necesario evitar las faltas de sentido que resultan de no respetar el orden lógico psicológico de nuestros pensamientos. Construcción lógica, continuación. La cohesión.
donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico. Interés psicológico no es en la frase unitaria, sino en el párrafo o periodo. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo o periodo, debe procurarse ligar la idea inicial de una frase o la idea final de la frase precedente o a la idea general dominante de dicho párrafo. Construcción lógica, conclusión. El pronombre relativo debe colocarse frente de su antecedente. Ejemplo: señalaré un capítulo en este libro que me parece muy interesante. Escríbase mejor. Señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. Fisonomía de la construcción española. Orden de las palabras. El idioma románico, que con más rigor se acomoda al orden lógico, es sin duda el francés, mientras que en el español se caracteriza por su tendencia a anteponer la palabra más expresiva y en general por la facilidad con que invierte los elementos de la frase. La negación precede al verbo en español y aparezca este en forma simple o compuesta. No pensé en ello, no he pensado en ello. Perfil estilístico del idioma español. Poca gramatización. La escasa gramatización de nuestro idioma se manifiesta en los siguientes rasgos fundamentales: gran libertad en el orden de las palabras, posibilidad de usar el sustantivo sin ayuda de artículos que lo determinen, posibilidad de usar el verbo sin ayuda del pronombre sujeto, escasa contracción de los artículos y preposición, poco uso de preposiciones vacías, poca frecuencia de palabras de refuerzo. La influencia popular. En la evolución y en el carácter del español, el factor más activo no es el ejemplo literario de una minoría, sino el habla popular más o menos localizada en Castilla y acatada sin apenas resistencia por los propios escritores y por la aristocracia cortesana. La efectividad. Disminutivos, aumentativos y despectivos, maldiciones, interjecciones, etc. Predominio de la acción. El idioma español se caracteriza por su dinamismo, demostrado entre otros por los siguientes datos: predominio del verbo sobre las formas nominales, decadencia de la voz pasiva y predominio del gerundio sobre el participio. La colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran, modifican de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios o frases adverbiales. Estas son las palabras que requieren especial atención: apenas, entonces, luego, casi, solamente, enseguida, después, etc. Unidad de propósito o la coherencia entre la idea principal y las ideas secundarias. En algunos tratados de redacción se estudia un capítulo especial dedicado a la singularidad de propósito y que nosotros llamaremos unidad de propósito. Tal unidad de propósito significa que en todo párrafo o periodo formado por una serie de frases encadenadas tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas complementarias o secundarias. Problemas de redacción en las frases ligadas, la elipsis y la construcción nominal. Construcción, el que se refiere a la convivencia de ligar bien las frases entre sí, sobre todo cuando se trata de una principal y una subordinada, para evitar confusiones. Para ello hay que tener presente las reglas estudiadas de construcción lógica y sintáctica. Para escribir con corrección, muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por el alumno. Para escribir con corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Llamamos aquí partículas o elementos de transición entre las frases a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Entre estas frases falta la partícula preposición.
pero, elemento de transición que aclara el sentido de nuestro pensamiento. El conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Coherencia, claridad en los párrafos. Alteraciones en torno al sujeto. Si decimos, por ejemplo, Martínez era un hábil delantero, pero la defensa contraria era agilísima para poder ser desbordada, la expresión es incorrecta porque pasamos de una frase que gira en torno a Martínez a otra ligada a ella pero en la que el sujeto es la defensa contraria. Alteraciones en el verbo. Se producen por falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo del verbo. Variedad y armonía. La elección del periodo corto o largo plantea interesantes problemas de redacción. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas suele resultar oscuro, embrollado. Por el contrario, una serie ininterrumpida de frases cortas, enlazadas por puntos, es causa de monotonía. Por consiguiente, conviene alternar las frases cortas con las largas para que lo escrito resulte variado, armonioso. La amplicidad en ocasiones es verbórea, exceso de palabras, sonoridad excesiva, retórica, en suma, en el sentido peyorativo de la palabra. Gracias por su atención prestada.